Pues les doy la bienvenida a nombre de el secretario del Trabajo, el maestro Diodoro Siller, y nuestro director general, el maestro Fausto Barraza. El día de hoy nos acompaña para realizar la ponencia del día de hoy la doctora Alejandra Díaz Alvarado. Les voy a compartir la síntesis de su currículum. Ella es doctora en métodos de solución de conflictos y derechos humanos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y licenciada en Derecho por la misma universidad. Es participante en la 4ª edición del programa de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la Academia de Derechos Humanos en Alemania, realizando su estancia en instituciones internacionales y europeas como la Corte Penal Internacional, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuenta con un título de posgrado de especialización en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en el Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Salamanca, España, el American University Washington College of Law en Washington, D.C. y la Universidad de Valencia en España. También es miembro del Padrón y Sistema Estatal de Investigadores y cuenta con diversos artículos de investigación y capítulos de libros publicados en materia de derechos humanos y mecanismos alternos de solución de conflictos. Ha sido profesora en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en el Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia. Además, ha impartido diversas conferencias y diplomados en materia de conciliación laboral. Aunado a lo anterior, ha fungido como servidora pública en la Secretaría de Administración, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Y actualmente es directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí. 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 Okay, perfecto. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y pues es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde, poder saludarles y poder conocerles a la distancia. Veo que tenemos 111 personas, dicen por ahí que es un número mágico, entonces tenemos 111 personas con las cuales poder compartir estas 2 horas que tenemos por delante. Antes que nada, pues agradecerle al maestro Diodoro Siller, al secretario del Trabajo de ahí de Chihuahua, al maestro Fausto Barraza, al director del Centro de Conciliación de ahí de su estado, y al maestro Guillermo Domínguez también por la invitación y pues bueno, esperemos que sea muy productivo y que la experiencia que tenemos en esta nueva era, vamos a llamarlo así, del sistema de justicia laboral y la experiencia que tenemos en Tabasco, pues podamos platicar con ustedes estas 2 horas y que sea de productividad, ¿no? Y que además yo creo que la encomienda que me hacen especialmente hoy es platicar con ustedes de la conciliación laboral prejudicial, pero además contarles que sí se puede y que es una realidad para todavía aquellos escépticos que habemos, porque hay en el foro hay de todo, pues contarles desde acá, desde el estado de Tabasco, y ahora sí que estamos de frontera a frontera, que pues aquí ya se está llevando a efecto, y contar un poco y platicar un poco más sobre la conciliación laboral prejudicial, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a dar inicio. Les preparé una pequeña presentación que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda para que podamos tener un tiempo también de reflexión, si les parece, al final, ¿no? Yo creo que es muy valioso el que seguramente ustedes tengan algunas inquietudes. Y aquí hay que partir de algo. Todo lo nuevo puede generar duda.
puede generar incertidumbre. Y no se preocupen, porque lo que ustedes están a punto de vivir, nosotros ya lo vivimos hace 1 año y medio. Ya tenemos 2 años casi con este nuevo paradigma. Y lo que yo les pediría sería apertura, y para eso una dinámica personal que a mí me gusta mucho trabajar tanto en la academia, es decir, en la docencia, como todos los cursos y capacitaciones que hemos impartido aquí desde el Centro de Conciliación de Tabasco, es que todos tengan sus cámaras encendidas. ¿Por qué? Porque la regla básica también de los mecanismos, y todos los que trabajamos mecanismos, es que tenemos que vernos, tenemos que identificarnos, tenemos que conocernos para poder empoderarnos, ¿no? Y entonces a mí me encantaría poder ver el rostro de todas las personas que están aquí y que posiblemente sean los conciliadores dentro de unos meses y que van a vivir su experiencia, porque si algo les puedo decir es que es toda una experiencia, en verdad. Están por entrar a una aventura que para los que somos enamorados de los mecanismos y del derecho laboral es una aventura única, en serio. Y como aquí lo decimos en el Centro de Conciliación de Tabasco, esto es historia pura y dura. Y el día de mañana, cuando se pregunten quién echó a andar la reforma al sistema de justicia laboral, la más importante en los últimos 100 años, pues somos nosotros, los operadores que estamos aquí en este programa, ¿no? Y yo, antes de iniciar, también tengo que decir, y va a ser un comentario muy breve, pero yo en verdad felicito al gobierno del estado de Chihuahua por tener esta apertura, pero también por tener esta previsión y por tener toda esta programación y planeación para poder tener todos estos programas, ¿no? Como en el que ustedes están aquí cursando. Entonces, ustedes nos llevan ventaja, ¿eh? Ustedes están jugando con ventaja. Nosotros iniciamos en la primera etapa, que fue muy abrupta, que además fue entrar a algo totalmente desconocido y que nadie nos dijo para dónde. Nosotros, basados en la ley, iniciamos de cero, y aquí 1 año y medio después les puedo contar, y les voy a contar el día de hoy, los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a conocernos, y además les voy a pedir que si van teniendo comentarios o preguntas, las vayan escribiendo en el chat, y al final haremos una especie de retroalimentación lo más rápido que se pueda, porque además es muy poco el tiempo que tenemos, pero para que empecemos a entrar en materia, ¿no? Entonces, pues un gusto estar aquí. Somos 116 personas. Entiendo que hay 110 personas de los que están pasando ya las fases para poder ser posibles conciliadores. Entonces, pues también que sea muy fructífero para ustedes y que lo que hoy platiquemos les pueda servir más adelante en sus siguientes fases, ¿no? Y pues bueno, no nos daría el tiempo, pero yo entenderé que aquí hay diferentes perfiles afines, ¿no? Que no todos son abogados. Por lo cual, vamos a hacer algo muy general para que platiquemos un poquito y cerremos con el contenido que les han estado brindando, que es de derecho laboral, entiendo que de conciliación, y yo les tengo preparado algo que tiene que ver con los principios, pero también con algo que cuando menos aquí en Tabasco hemos hecho, y estoy muy segura que allá en Chihuahua van a hacer, que es analizar realmente a la conciliación laboral prejudicial como lo que es este nuevo mecanismo, pero que antes de entender el mecanismo hay que entender al conflicto laboral, ¿no? Para cerrar con un poco de numeralia y de contarles por qué es una realidad el sistema de justicia laboral, y lo que yo les comenté hace aproximadamente 1 mes, que estuve por ahí en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en un evento que tuve el honor que me invitaran. Les dije tal cual y se los repito hoy a ustedes. La joya de la corona del sistema y de esta reforma al sistema de justicia laboral es la conciliación prejudicial. Si funciona, va a funcionar el sistema. Si no funciona, va a colapsar el sistema. Entonces, en nuestras manos tenemos el funcionamiento y tenemos el éxito de esta reforma. Entonces, realmente, los que somos operadores jurídicos y ustedes, próximos operadores jurídicos, tienen en sus manos el éxito de la reforma laboral más importante de los últimos 100 años. Nada más y nada menos. Entonces, sí hay que entenderlo y hay que darle el lugar que se merece. Entonces, pues bueno, me voy a permitir compartir. Les comento, pueden ir ustedes escribiendo en el chat y vamos ahí platicando. Sí ven la pantalla, ¿verdad?
Sí, se Sí, se observa. ve muy bien. Sí. Ok, perfecto. Sale, pues ¿cómo titulamos a esta plática? Porque quiero que sea una plática más allá que una conferencia. Quiero que nos sintamos en uno de los principios básicos de los mecanismos, en la confianza, ¿no? Y entonces para eso, yo sé que seguramente muchos de ustedes han escuchado esta frase de Thomas Kuhn que dice, cuando cambian los paradigmas, el mundo cambia con ellos. Y es lo que necesitamos. Este es un nuevo paradigma, pero es en realidad. Yo sé que a lo mejor aquí hay muchas personas que vienen del sistema anterior. Bueno, pues no hay nada que ver entre un sistema y el otro. Este sistema apela a un nuevo sentido y al sentido de lo que yo me atrevo a decir que es la dignificación del sector obrero patronal y apela a la sensibilidad y a la empatía que se había perdido en el sistema anterior. Sistemas valiosos, sí, sistemas configurados y legales, obviamente, pero este sistema no trabaja con pesos y centavos. Este sistema trabaja con sentimientos y emociones, con lo cual es un completo cambio de paradigma lo que vivimos. Yo sé que a lo mejor y esto ya se lo saben de memoria, ¿no? Y lo vamos a pasar muy rápido. Pero en 2017, al iniciar todo esto, y es más, hasta antes de, porque por ahí ya hemos tenido contacto y hemos aprendido de personas que trabajaron, estudiosos que trabajaron en la reforma, realmente el espíritu de la reforma de 2017 y después de la de 2019, que es la reglamentaria, fue imprimirle esta dignificación y esta modernización, porque parte importante de la reforma y no lo podemos dejar cómo se de estaban lado. manejando. Si me ayudan cerrando micrófonos, porfa. Parte importante de esto son ciertas aristas y entre ellas está precisamente la dignificación, pero también está la modernización, la implementación de tecnologías, también el cuidado y la protección de vida de los derechos humanos, ¿no? Y entonces se empieza a armar literal un andamiaje jurídico normativo muy importante para poder llevar a cabo este compromiso que todos los que estamos aquí sabemos que viene desde el TEMEC, para el tema de la justicia laboral, ¿no? Los tres grandes ejes en los cuales se movió la justicia laboral a partir de esta reforma. Pensando en el primer eje, que es la conciliación laboral, un segundo eje con el procedimiento en el seno del Poder Judicial, y el tercer eje que tiene que ver con la democracia y la libertad sindical, ¿no? Pero lo que yo les decía hace unos minutos es muy importante, el entender que somos la joya de la corona y que somos el inicio, pero más allá del inicio, realmente tenemos que hacer el cambio y tenemos que ser esa forma de que el ciudadano retome en sus manos la forma de hacer justicia. ¿Qué es esto? Y lo vamos a ver más adelante. Pero la conciliación laboral le regresa al ciudadano la forma de construir su justicia. Obviamente bajo límites establecidos en la ley, pero con personal debidamente capacitado. Y aquí es donde entran en juego los conciliadores. Ahí es donde entra en juego todo lo que ustedes van a hacer en un futuro con esa fe pública que ostentan, ¿no? Este mandato que van a tener por ley o que tienen los conciliadores por ley para poder sancionar convenios o en su caso, pues emitir las constancias de no conciliación. Pero esta primera figura es el corazón y el centro de la reforma, ¿eh? Y no lo podemos perder de vista. Repito, si funcionamos nosotros, va a funcionar el resto del sistema. Entonces, para ello, pues obviamente es una forma del derecho al acceso a la justicia en sede administrativa. Y para ello, pues el artículo 123, ¿no? En el apartado A, el párrafo 20 nos dice ahí, claro, ¿cómo nacemos? Y nacemos como este OPD, este organismo público descentralizado, que es muy importante el entender todo lo que trae y toda la autonomía que tenemos, porque desde nivel constitucional, ¿cuántos organismos o entes nacen desde nivel constitucional? Muy pocos. Pero esto lo hizo el legislador precisamente para dotarnos de cierta autonomía, pero también para empoderar a la conciliación, para que ya no fuera, como en las juntas normalmente, una dirección, ¿no? Dirección adscrita, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Gobierno, dependiendo de la entidad federativa. Nosotros aquí en Tabasco tenemos Secretaría de Gobierno, no tenemos Secretaría del Trabajo. Y entonces,
realmente esta función de ser un organismo, y lo dice la ley también, porque se hizo también la adecuación de una autoridad conciliadora. Ojo, no nos pusieron autoridad laboral, nos establecieron como autoridad conciliadora. Y entonces este organismo público descentralizado, que tiene personalidad jurídica, que tiene patrimonio propio, que hay una autonomía plena, técnica, operativa, presupuestaria, de decisión, de gestión, qué importante es que haya toda la gestión administrativa. Les voy a confiar algo. Y si aquí hay personas que litigan o que han vivido las juntas, a lo mejor entenderán lo que voy a contar. A los pocos días de abrir el centro de conciliación, un abogado postulante se me acercó y me dijo: doctora, ¿qué día paso a dejar la cooperación de las hojas? Y yo, pues no, ningún día. Me dice, ¿cómo? ¿Usted sí tiene recursos? ¿Y usted sí tiene dinero? Bueno, pues es que este OPD nace precisamente con una autonomía presupuestaria, ¿no? Y entonces tenemos presupuesto asignado y lo podemos mover y podemos hacer diferentes cuestiones y hay recursos, porque también esa es parte importante de la reforma, los recursos para que se pueda llevar a cabalidad la conciliación. Y fue como de, ok, entonces están en instalaciones dignas, con el personal debidamente capacitado y aparte tienen los recursos necesarios. Sí, porque lo previó el legislador, ¿no? Entonces, hay que empezar a entender que ahí empiezan a empoderarnos a los centros de conciliación, a estos organismos conciliadores, ¿no? Y además nos deja la Constitución los principios con los cuales nos vamos a mover y los cuales vamos a ir hablando uno por uno, porque esas son nuestras bases. Si nosotros entendemos los principios con los cuales se mueve la conciliación laboral, vamos a llegar a buen puerto. No hay más. Esa es nuestra línea que tenemos que seguir, ¿no? Y la Constitución nos deja la verdad, y lo vamos a decir, nos deja todavía algunas vertientes o algunas lagunas jurídicas, por así decirlo, pero sí nos establece que mínimo habrá una audiencia de conciliación. Ya eso dependerá de cada uno. Y después en la ley reglamentaria, en el artículo 590E, pues bueno, nos deja claro y específico cuáles son nuestras funciones. Y son 4 básicas, ¿no? Pero la razón de ser de los organismos conciliadores es la función conciliadora. Nos dice también el servicio profesional de carrera y en la capacitación y profesionalización a todos los trabajadores, ¿no? Les pido un favor, si me ayudan cerrando micrófonos. Y aquí me gustaría, porque bueno, no vamos a entrar al tema del Centro Federal, porque yo entenderé que ustedes más o menos ya tienen conocimiento de qué va, pero sí quiero dejar aquí muy claro un tema que es importante que estudiemos antes de entrar a este sistema y durante nuestro paso, porque obviamente nos enfrentamos a ello. Y es el tema de las competencias, porque hay diferentes tipos de competencias, pero tenemos que tener muy claro al momento de la conciliación la competencia exclusiva de autoridades federales, ¿no? Lo que nos dice el artículo, además del 123, en la fracción 31, también el artículo 527 de la ley. ¿Cuáles son las industrias del fuero federal y cuáles son las del fuero local? Con la competencia residual que nosotros manejamos, ¿no? Y si ustedes me preguntan en este momento y digo, hay que también entender las particularidades de cada entidad federativa, yo sé que tanto la ciudadanía, ¿no? Como también las empresas que se mueven en Chihuahua son diferentes a las de Tabasco y eso es algo normal y natural, derivado tanto de la geografía como del movimiento económico, hasta de la hidrografía y demás. Nosotros aquí, en la mayoría, lo que trabajamos es comercio, ¿no? Además de personas físicas, del diario, nosotros aquí tenemos a todas las empresas tipo Walmart, tipo Soriana, Aurrerá, las tiendas grandes como Sam's, Palacio de Hierro, Liverpool, las agencias de seguridad privada, constructoras, lavanderías, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente tenemos movimiento de comercio, ¿no? Y lo que no, pues sabemos que la ley establece que al declarar la competencia, o en este caso la incompetencia, tenemos 24 horas para remitirlo al Centro Federal, para que
haga lo concerniente y viceversa. También el Centro Federal tiene 24 horas para remitirnos a nosotros, organismos locales, lo que sea de competencia local, ¿no? Y entonces yo si algo les pudiera sugerir o les pudiera dejar aquí sobre la mesa, y yo sé que es un tema que tanto el maestro Fausto como el maestro Guillermo traen muy de la mano, es el aprender a identificar los fueros, porque eso es de lo más complicado de lo que ustedes se van a enfrentar al momento de ser conciliadores, cuando van a declarar una incompetencia. Y pudieran decir, es muy sencillo. No es tan sencillo, créanme, y tenemos ya varios conflictos competenciales en la materia, precisamente porque al final los dos somos, tanto el Centro Federal como los organismos locales, pues somos autoridad y tenemos derecho para poder declarar la incompetencia, ¿no? Bueno, y esas son generalidades de la reforma. Pero ¿se acuerdan que al inicio yo les dije que hoy quizás íbamos a platicar un poquito más del conflicto y de las bases de la conciliación? Pues bueno, lo que yo les dije hace unos momentos es muy cierto. Antes del conflicto obrero-patronal, hay un conflicto emocional que normalmente detona ese rompimiento, que detona esa rescisión, esa terminación, algún problema de comunicación que existe. Y entonces tenemos que entender al conflicto. Y obviamente ustedes son conciliadores, ¿no? Ustedes van a ser conciliadores y tienen que traer este chip y tienen que poner en su cabeza que no solo se trata de derecho laboral. Y sí, obviamente tienen ustedes que saber cuantificar, sí, y estoy muy segura que el lunes y ayer y los van a seguir entrenando, obviamente además yo sé que ya lo deben saber hacer, y sí es importante traer claro cuántos días son de aguinaldo y cuántos días. Sí, cierra el micrófono, porfa. Cuántos días son de aguinaldo, cuántos días son las primas y demás, pero este sistema trabaja con emociones y con sentimientos. Entonces vamos a entender al conflicto como este fenómeno de creación humana que se ubica en todas las relaciones. Ustedes piensen en cualquier tipo de relación que ustedes tengan, sea familiar, sea de subordinación, sea de amistad, recordando que hay diferentes tipos de conflictos interpersonales, intrapersonales, intergrupales, intragrupales, hay diferentes tipos de conflicto. Hasta con nosotros mismos tenemos conflicto. Pues imagínense, y no sé, a lo mejor ya en sala, y eso sería muy padre que nos pudieran contar si hay alguien que ya sea conciliador, a lo mejor en otra materia, sabe perfectamente que si nosotros mismos tenemos conflictos, pues imagínense el de enfrente. Y también, ¿cómo vamos a poder saber cómo llega una persona a la conciliación? ¿No? ¿Qué clase de conflicto trae? Porque muchas veces y en su gran mayoría, y eso es lo que yo les puedo compartir de Tabasco, es que detectamos que no va de números el conflicto, que atrás hay un rompimiento de la relación, que atrás hubo una pelea, que hubo una disputa, que algo sucedió y eso es lo que los está trayendo aquí. Y que no son los 50 pesos, 500 pesos, 5,000 pesos de diferencia que haya entre lo que manifiesta cada una de las partes. Y entonces ese es nuestro trabajo, identificar el conflicto oculto, ¿no? En la teoría de los conflictos y en la teoría de los mecanismos, en las escuelas de los mecanismos, no es el conflicto que vemos por encima, sino también identificar el conflicto oculto, eso que está ahí atrás. Y todos los que son conciliadores que están aquí sabrán perfectamente lo que digo de es buscar el iceberg, ¿no? No me interesan, pero tengo que identificar las posiciones, sino me interesan los intereses, válgase la redundancia. ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cuáles son esos intereses? No es el quiero esto, sino para qué. Entonces, no sé, alguien estaba solicitando el control de la... Perdón, ¿alguien está controlando la presentación? ¿Me escuchan? Siento que alguien está...
Sí se escucha, pero Estaba presentando en grande y alguien movió la pantalla. Me dijo Javier CCL tenía el control. Listo, doctora. No sé si hay oportunidad de que me puedas hacer anfitrión. No, yo no traigo el control. A ver, espera. Bueno, si no, si están viendo todavía la pantalla, ¿sí ven el cambio? Perdón, ¿sí vieron el cambio de diapositiva? Sí, sí Sí, se se ve, ve. doctora. Sí se vio. Bueno, Sí, sí se alguien, vio. ok, alguien había tomado el control quizás y me lo devolvió o no sé qué pasó, pero bueno, ya, Listo, listo. ya está. Parece que ya regresamos. Bueno, entonces nos quedamos con el tema de esta labor tan importante que tienen ustedes, conciliadores, de poder encontrar ese conflicto oculto, de pasar de esas posiciones, pasar a los intereses, que es realmente, no es el quiero esto, no es el quiero 50,000 pesos. Aquí a nosotros nos ha llegado el asunto de 1,000,000 de pesos, ¿no? Y era una trabajadora del hogar con muchos años trabajando en esa casa y que vino solicitando 1,000,000 de pesos. Y se hizo el trabajo, se hizo la conciliación, se estuvo trabajando con ella, se hizo de agente de la realidad y no se pudo. Y se llevó su constancia de no conciliación. Pese a que la parte patronal estaba realmente muy agradecida, incluso le daba una gratificación extra, y la señora decía, no, es que yo me merezco 1,000,000 de pesos, porque yo le dediqué mi vida a esa familia, ¿no? Y la parte patronal, literal, la otra señora que estaba dentro de sala decía, sí, y yo le agradezco todos los años que nos dedicó, yo le agradezco que me ayudó a crear a mis hijos, yo le agradezco todo lo que nos ha hecho, pero no tengo y no puedo, y legalmente tampoco va 1,000,000 de pesos, ¿no? Y la señora sentía que ella merecía y alguien aparte le había dicho que era 1,000,000 de pesos y no hubo forma de traerla a la realidad. Y había un conflicto personal atrás, porque cuando estuvimos hablando en sesiones privadas con la señora, había un conflicto de índole familiar, que la hija tenía un problema con la parte patronal, la hija de ella, ¿no? Y entonces la hija de ella había sido como la que había estado complicando la situación. Y no se pudo. ¿Y qué iba a pasar? El alcance de la señora aquí en la conciliación era muy bueno, porque además le estaban dando 30,000 pesos de gratificación, porque la parte patronal dijo, es que literal, yo trabajo todo el día, mi esposo también, y ella era la nana de mis hijos, ella ayudó a crear a mis 3 hijos, ella, o sea, realmente se veía un agradecimiento profundo de parte de la patronal, y aún así, ¿no? Y para nosotros sí fue pues hasta un poco triste, porque bueno, aquí también hay que partir de algo, no todos los asuntos son mediables, no todos los asuntos son conciliables, ¿no? Y hay asuntos en los cuales, por más que se intente, hay diferencias irreconciliables. Y entonces no nos podemos tampoco frustrar con la situación, ¿no? Aquí hay que mantenerse en los principios, pero además el perfil del conciliador, ¿no? Tener bien claro cuáles son estas competencias y estas actitudes y aptitudes que tenemos que tener como conciliadores, pero sus alcances en juicio iban a ser muy similares. ¿Y cuánto tiempo iba a gastar? ¿Y cuánto dinero? ¿Y cuántas vueltas iba a dar cuando aquí estaba la solución aquí en sus manos, ¿no? Pero ahí había un conflicto oculto que lo identificamos, pero no logramos hacerle ver a la señora qué era lo que estaba pasando, ¿no? En el chat alguien nos pregunta, ¿hacerse agente de realidad? Claro, los conciliadores son agente de la realidad. ¿Qué es ser agente de la realidad? Ustedes van a centrar a las personas en tiempo, lugar y modo. Ustedes están llegando a la conciliación. ¿Cuáles son sus alcances? ¿No? Este caso del 1,000,000 de pesos es un ejemplo. Es decir, bueno, 1,000,000 de pesos, pero los alcances reales de acuerdo a la ley y en el parámetro en el que usted se puede mover, pues estamos hablando de 45, de 90, ¿no? Sus alcances reales son estos aquí en la instancia conciliatoria, ¿no?
Eso es ser agente de la realidad, es situar a las personas. Obviamente esto lo van a hacer a través de sus técnicas y herramientas, ¿no? Ustedes hagan de cuenta que ustedes son facilitadores de la comunicación, sí, pero son un conducto de la comunicación. Y si ven que ellos no logran ponerse de acuerdo, obviamente ahí es donde ustedes pueden proponer esquemas de solución. Y ahí es donde ustedes tienen que tener sus técnicas y sus herramientas muy claras. Ya sea que los vayan a llevar a través de un resumen, de un parafraseo, si se los van a llevar con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, circulares, reflexivas, si me van a sacar el rotafolio y van a hacer su lluvia de ideas. O sea, ustedes tienen que crear el esquema para que las partes se puedan acercar, ¿no? Para que las partes, ellos solos se vayan comunicando. Y es que ese es un tema que ustedes también tienen que traer muy al hilo, la comunicación, sus habilidades de comunicación. Porque recuerden que la comunicación es que el mensaje llegue de A a B, ¿no? Pero asertivamente. Y para eso tiene que haber un canal, tiene que haber un código, ¿no? Tiene que haber un tono, tiene que haber un mensaje. Y todo eso ustedes lo tienen que tener muy claro, porque ustedes son los primeros conciliadores, los que tienen que traer claro eso para ayudar a las personas que están enfrente. Y esa es una máxima, y yo me atrevo a decirlo también aquí. Máxima de los conciliadores. Un conciliador o conciliadora tiene que ser una persona equilibrada y centrada, porque vamos y tratamos todos los días con seres humanos. Y entonces no vamos a poder ayudar al de enfrente si nosotros no estamos bien ubicados. Si nosotros mismos no estamos bien situados en la realidad, ¿no? Y también eso nos ayuda a poder identificar los conflictos. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta al aire. Si a mí me llega la conciliación y entra a mi sala de audiencia de conciliación una persona con un tono rojizo, ¿qué es lo que pienso? Escríbanme en el chat, ¿qué pienso? ¿Cómo viene esa persona? Si me llega a la sala de audiencia una persona con un tono rojizo, ¿qué pienso? Que viene enojado. Que viene enojado, muy molesto. Enojado. Oigan, es la primera vez que me pasa que todos contestan lo mismo. Quiere decir que en Chihuahua tiene el carácter bien atravesado. No es cierto. A ver, ya empezaron a poner otros sentimientos. Por ahí sí les puedo recomendar algo, es que se busquen el círculo de los sentimientos. Nosotros creemos que nada más nos manejamos en 5 o 6 emociones. No, señor. Hay un abanico impresionante de emociones y de sentimientos que hay que aprender a identificar. Pero si a mí me llega una persona a la audiencia de conciliación con un tono rojizo, yo pudiera pensar que viene molesto, ¿sí? Que si está en los 40 grados a la sombra que tenemos en Tabasco y 52 grados de sensación térmica, pues viene acalorado. Pero también puedo pensar que viene avergonzado. A lo mejor y nunca lo habían llamado a un procedimiento. O había llamado a alguien a un procedimiento. Pero también puedo pensar que viene enfermo. Y si viene enfermo, viene con fiebre. Y la fiebre hace que traiga ese color. O sea, hay un abanico de emociones y de sentimientos y de conductas que nosotros como conciliadores tenemos que empezar a identificar. Y por ahí Nancy me puso ahorita que hay que preguntar para cerciorarse. Sale, conciliadores, el 75% de la comunicación es no verbal y el resto es verbal. Así que se los voy diciendo de una vez. Ustedes, conciliadores, van a aprender a tener un olfato y un ojo clínico, casi. Nosotros aquí con los conciliadores de aquí de Tabasco ya tenemos muy medido que más o menos a los 20 minutos del desarrollo de la audiencia sabemos en qué va a terminar. Porque vas agarrando a nosotros lo llamamos el timing también, ¿no? Vas agarrando la experiencia, vas agarrando este olfato y este ojo casi clínico. Y sí, claro, se pregunta a lo largo de la audiencia, sí, pero el lenguaje no verbal dice el triple que el verbal. Así que ustedes tienen que tener el ojo
muy activo, ¿no? Además, obviamente, su escucha activa, ¿no? Que a este momento ustedes tienen que traer el tema de la escucha activa, cómo se van a desarrollar en la audiencia, ¿no? Entonces, ir identificando el conflicto. Para eso yo los invitaría, en verdad, a que se lean a John Paul Lederach, a que se lean a Christopher Moore, a que se lean a Joseph Redorta, o sea, realmente autores que trabajan la tipología del conflicto, que trabajan el conflicto como tal, porque son muy valiosas sus aportaciones y entendemos más del conflicto, ¿no? De las aristas del conflicto. Y es que yo se los decía hace rato de cada quien trae su propia visión y su propia perspectiva, ¿no? Ya se me cambió la diapositiva. Y el ejercicio de esta diapositiva es que pues cada quien tiene una visión. Y a la audiencia de conciliación, cada quien va a llegar con su propia historia, ¿no? Tal cual la escuela circular narrativa de Sarah Cobb, cada quien te va a llegar y te va a contar su propia historia. Y en cada historia, cada quien es el bueno y es el malo, ¿no? Y alguien es el culpable. Y ojo, nosotros los conciliadores no trabajamos con culpas, trabajamos con responsabilidades. Y lo que queremos es que las personas se hagan responsables de sus acciones que decantaron o vinieron a la conciliación. Y eso lo vamos a hacer nosotros a través de nuestras técnicas y nuestras herramientas, ¿no? Y entonces ya que identificamos nada más y nada menos eso, que es el conflicto oculto, el conflicto emocional, el conflicto que está atrás, ahora sí nos metemos al conflicto laboral, ¿no? Y es este en el que obviamente nosotros ya sabemos que tiene que ver con los factores de la producción, ¿no? Y que vamos a ir encaminándonos, ¿no? A buscar la justicia social que tanto necesitamos. Y para eso hay que tener en consideración, y yo siempre apelo a que nos aprendamos a la perfección todos los puntos que conlleva la justicia social. Porque precisamente esos son los derechos que tenemos que velar por los trabajadores. Y ustedes conciliadores, acuérdense, ahí, alguien trae por ahí encendido su micro, si lo apaga, por favor. Y ustedes, futuros conciliadores, acuérdense que está dentro de la ley y que va a estar dentro de sus atribuciones. La protección de los derechos irrenunciables de los trabajadores, ¿no? De la parte débil de la relación obrero-patronal. Fíjense que ustedes tienen que trabajar de base con el principio tutelar del trabajo, ¿no? Estamos ante una balanza desequilibrada y nosotros tenemos que ayudar a que la balanza se incline. A mí me gusta llamarle que muchas veces tenemos que conformarnos como una autoridad proteccionista, ¿no? Porque tenemos una relación desigual. Para eso recuerden que hay diferentes tipos de relaciones y estamos ante una relación de poder. Es una relación de poder lo que hay entre una relación obrero-patronal. Y entonces vamos a buscar la mejor distribución de la riqueza, vamos a buscar reducir la desigualdad, el trabajo digno y decente, todos estos supuestos que tenemos que trabajar en la búsqueda de la justicia social, ¿no? Y para ello, pues la conciliación es nuestro mecanismo idóneo. Ustedes deben ubicar perfectamente que hay 4 mecanismos alternos de solución de conflictos: la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, hasta llegar pues al juicio, que ese ya no se considera un mecanismo. Y entonces la conciliación, a mi parecer, fue el mecanismo idóneo, porque la mediación, yo admito que para mí, cuando menos en mi experiencia, es mucho más complicada, porque no puedes participar tú. Como mediador solamente ayudas y coadyuvas con la comunicación, pero no puedes proponer esquemas de solución. En tanto, aquí en la conciliación, ustedes van a ser las personas que les van a proponer esquemas de solución a las partes, ¿no? Les comparto esta definición que nosotros construimos aquí, y es que la conciliación laboral prejudicial es este procedimiento mediante el cual las personas involucradas en un conflicto obrero-patronal gestionan y solucionan su controversia, coadyuvados, sí, por un conciliador que se configura como un tercero y parcial que conduce el mecanismo, ¿no? Y atiende a todos los principios.
y también obviamente pues propone los esquemas de solución. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se me han dormido? Apenas llevamos 45 minutos. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Sí, todo bien. Ah, Ok. muy bien. Por ahí Marcela tiene una pregunta. ¿Cuándo recomienda destinar para una audiencia de conciliación? Ok, nosotros aquí en Tabasco, y la contesto de una vez y ahorita nos arrancamos con los principios. Nuestras audiencias de conciliación extensas son de duración de 1 hora. Las audiencias de conciliación de ratificación con convenio tienen una duración de 20 minutos, porque existe ya un acuerdo previo entre las partes y 24 horas antes tenemos la información para realizar el convenio previamente. Todo el trabajo se hace dentro del centro y obviamente es realizado por operadores jurídicos del centro. Las audiencias en extenso que les digo, nosotros detectamos que 1 hora es suficiente. Obviamente se pueden hacer audiencias subsecuentes a petición de las partes. En este momento, aquí en Tabasco, cuando menos, el expediente más largo que tenemos es de 5 audiencias de conciliación. Ese es el expediente más extenso que hemos tenido. Y lo hicimos de 1 hora porque ya lo tenemos muy medido y tenemos muy medido los tiempos, que en 1 hora se puede desahogar la audiencia, ¿no? Y si vemos que es muy complejo, dejamos una primera audiencia, o esa primera audiencia le llamamos de exploración, y proponemos la segunda audiencia para que ya con, vamos a llamarlo así, con información más tangible, ¿no? Y ya con una revalorización, pues puedan ya en una segunda audiencia poder dirimir ya la controversia, ¿no? Sí, ya a la hora contando las sesiones privadas. Sí, sí, sí. Eso dependerá también de la carga de trabajo. Yo tengo entendido que en el Centro Federal, por ejemplo, es de 1 hora y media la duración de las audiencias de conciliación. Sin embargo, para nosotros en 1 hora es suficiente para poder desahogar la audiencia y también en su mayoría en 1 hora, nosotros más o menos el 65% de nuestros convenios acaban en 1 hora. No es necesario irnos a una segunda, tercera, cuarta, quinta audiencia, ¿no? Pero bueno, eso dependerá de las particularidades de cada entidad federativa, ¿no? A ustedes todavía les tocará vivir su experiencia, entonces tranquilos, tranquilos. Aquí ahorita no es el tiempo, es el contenido. Lo que necesitamos, y me atrevo a hablar en plural, es que los conciliadores realmente tengan bien ubicado cómo desahogar su audiencia de conciliación, cuáles son los principios en los cuales se deben mover, ¿no? Y también sus técnicas y herramientas debidamente enmarcadas, debidamente identificadas, que ustedes aprendan en qué momento tienen que sacar cada cartita, en qué momento tienen que cambiar de técnica o de herramienta, en qué momento van a hacer el caucus, en qué, o sea, el timing. Ustedes van a ir aprendiendo eso con el tiempo, ¿no? Y pues antes de que yo continúe, mira, pues Diana acaba de preguntar, la tasa de conciliación del Centro de Conciliación de Tabasco es de 80/100. 8 de cada 10 asuntos se solucionan en el centro. Únicamente en este momento, del 18 de noviembre de 2020 a la fecha, tenemos aproximadamente 22,000 expedientes y de esos 22,000, todavía contando algunos o contando un porcentaje en tránsito, únicamente se han expedido 2,554 constancias de no conciliación. Entonces, ahí vamos más o menos, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar porque sí me gustaría mucho que platicáramos de los principios, porque esto, yo les decía hace rato, es que esto es la base. Si ustedes ubican realmente sus principios, y de aquí no se pueden mover, ojo, los conciliadores no pueden salirse de los principios y los tienen que tener al hilo, no solamente porque en su speech de apertura los van a trabajar, sino también porque son los que nos dan la pauta para nuestro actuar como conciliadores, ¿no? Y entonces el primero es que tenemos que atender a la veracidad y le tenemos que decir a las partes que atiendan también el principio de veracidad, ¿no? Y entonces realmente nosotros vamos a confiar y no vamos a alterar en el sentido de lo que nos están diciendo, ¿no? Las partes van a hacer sus manifestaciones y nosotros no podemos alterar lo que nos está manifestando. ¿Por qué? Porque nosotros no somos autoridad jurisdiccional, porque nosotros no tenemos fase probatoria
y por lo que ellos nos estén diciendo, es la verdad. Y les vamos a pedir que se conduzcan con esa verdad a lo largo del procedimiento, ¿no? Y nosotros nunca vamos a poner en duda lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Por ahí Vanessa nos dice que si es necesario, nosotros lo hacemos. Ya ustedes, yo supongo que cada centro hace su propio speech. Nosotros aquí mencionamos los principios porque eso es un tema de certeza y es el principio de información. Además, ustedes lo van a ver más adelante, pero el tema es que es decirle a las partes que se conduzcan con la verdad porque va a ser más fácil su paso por la conciliación. Y es que viene hermanado de la buena fe. Estamos en una instancia de buena fe, ¿no? Y hay que invitar a las partes, hay que invitar a los trabajadores, a los patrones, a las personas de confianza incluso, a que se conduzcan de buena fe, a que no hagan trampas, a que no haya simulaciones, a que realmente se conduzcan con la verdad, porque esa va a ser la forma en la cual se va a poder llegar a la solución, ¿no? Ayúdate y yo te ayudaré. Y que de nada sirve que se digan mentiras o que se inventen historias, sino realmente es hacerle ver al ciudadano que con este esquema, que con este método, que en un procedimiento de conciliación, es una forma de construir su justicia y una justicia real. Y además una justicia expedita, gratuita, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacerle ver, pero además de que no vale la pena y no es necesario que haya artimañas, que haya vicios, que estamos, o el foro muchas veces estaba mal acostumbrado a esto. Aquí yo les puedo decir que ha sucedido de todo. Yo les puedo decir que su servidora es una persona que además me gusta trabajar de puertas abiertas y estoy al pendiente de las audiencias de conciliación y entro regularmente con permiso previo de las partes a las audiencias de conciliación y ya me tocó el trabajador falso. Ya me tocó el tenerle que pedir a un trabajador que se descubriera porque traía paliacate, cubrebocas, lentes, gorra y demás, y no coincidía con su INE. Y al hacerle preguntas sobre dónde nació, su fecha de nacimiento y demás, teníamos una usurpación. Y entonces no es necesario. Digo, ni qué decir de las firmas falsas en los poderes, ¿no? O en las cartas poder. Y así nos podríamos ir con muchísimas historias que lamentablemente vienen del sistema anterior muchas veces y otras tantas se van creando aquí. Y entonces eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que la conciliación prejudicial actúe de buena fe. Que nadie ni nada gana actuando de mala fe. Y entonces ahí apelamos también al sentido humano, ¿no? Y apelamos a la honestidad, que realmente hay que comportarse y expresarse, tanto nosotros como obviamente las partes, porque ellos son los protagonistas, hay que hacerlos ver que las partes son los protagonistas del conflicto y que ellos son los que van a encontrar un beneficio al solucionar su problema y al conducirse con coherencia, con sinceridad. Y aquí apelamos a la ética, a la moral, a la empatía. Hay que tener los valores también muy bien ubicados, porque con eso trabaja este nuevo sistema, ¿no? A mí de repente hay personas que en algún momento me decían, es que ¿por qué? Hubo, y se los voy a confesar también, hubo un representante de un despacho de abogados aquí muy importante que un día vino y me dijo, es que usted defiende delincuentes. Y le digo, no señor, aquí no se defienden delincuentes. Aquí se protegen los derechos irrenunciables de los trabajadores. Y me dijo, pero es que usted no entiende que todos robaron. No, señor, y usted no puede hacer esa aseveración porque sería irnos a una discusión tan vieja o tan arcaica como si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Y no podemos partir del hecho de que las personas son malas. Entonces aquí apelamos a la humanidad, a la sensibilidad, a la empatía. Eso es lo que tenemos que traer bien fijo en este nuevo sistema. Y se acuerdan cuando yo les dije la dignificación del sector obrero patronal, pero además la dignificación de la autoridad conciliadora y de la autoridad laboral.
¿qué tanta falta hacía? Bueno, pues es una realidad en este sistema que ustedes están a punto de ingresar. Y al conducirse de esta manera y en el momento en que las personas entienden que esa va a ser la forma en la cual se va a poder llevar el mecanismo, es cuando se crea el escenario perfecto para la confianza. Y no solamente para la confianza, sino para esta confidencialidad, que además es un deber para nosotros, está en la ley y además atendemos a las leyes que tienen que ver con transparencia. Pero ese espacio de confianza, ese sentimiento que nosotros vamos a hacer que se genere dentro de la audiencia, es lo que va a permitir que las partes se abran a poder solucionar su problema. Y se abran no solamente con ese conflicto que ya está ahí manifiesto, ¿no? Sino que también está ahí oculto. Pero eso lo vamos a hacer en el escenario que vamos a armar nosotros como conciliadores. Además, señalar, claro está, que no podremos ser llamados a comparecer en el juicio, ¿no? Y que de acuerdo al 684J de la ley, y que además en ninguna parte o ninguna etapa procesal podrá ser relacionado con lo que se virtió dentro de la audiencia, ¿no? Dentro del procedimiento, salvo algunas excepciones que están precisamente señaladas en la ley. Pero esta parte es lo que también las personas tienen que saber y por eso es la importancia también de que conozcan los principios. Lo que se hable dentro de la audiencia de conciliación se queda dentro de la audiencia de conciliación. Y eso libera a las personas muchas veces de alguna coerción que pudiera haber de por medio o algún temor que pudiera haber, ¿no? O sea, realmente ustedes van a conocer muchísimas historias y ahí es donde tienen que tener cuidado con su imparcialidad y su neutralidad. Principios, sí, pero también parte importante del perfil que tengan ustedes como conciliadores y conciliadoras. No vamos a decantarnos, a inclinarnos por ninguna de las partes. Libre de favoritismos, libre de preferencias personales, no nos vamos a identificar con ninguna de las partes. En el momento que lo hagamos, se nos cayó la conciliación y mejor nos abstenemos de seguir conociendo de ella, porque se viola ahí nuestro papel de conciliadores. Entonces ahí sí yo también les invito a esta parte de la ética profesional que tenemos que tener como conciliadores, en que en el momento en el cual el principio de imparcialidad y ahorita el principio de neutralidad se vea quebrado, nos abstengamos de conocer de la audiencia. Quizás yo les voy a poner un ejemplo de hace ya varios años, hace unos, ¿qué habrá sido? Unos 7 años, 7, 8 años, cuando yo inicié con los mecanismos. Mi primera audiencia, no me van a creer cómo se me cayó. Y fue porque una de las partes se llamaba Alejandra. Y cuando me dijo Alejandra, cuando yo le pregunto sus nombres, me dice Alejandra, yo soy una persona que habla con los ojos y que gesticula muchísimo. Y he tenido que aprender a moderarlo al momento de conciliar. Y entonces me dijo Alejandra y mi gesto se endulzó, obviamente. Y entonces fue como de, o sea, en un tono amigable, porque se llamaba Alejandra, porque me cayó bien, porque se llamaba Alejandra. Y la otra parte me dijo, ¿cómo? ¿Se conocen? Era un tema de divorcio, por cierto. ¿Cómo? ¿Se conocen? O sea, como son mujeres, ¿se identifican? Y listo, estás del otro lado. Yo ya no podía seguir llevando la audiencia. Sin quererlo, obviamente, en ese momento fue una reacción natural, espontánea. Me decanté por una de las partes, tan solo porque se llamaba Alejandra. Y ese es un ejemplo muy simple y muy sencillo que les estoy poniendo que a mí, a su servidora, le sucedió hace 7, 8 años. Entonces, imagínense el cuidado que tenemos que tener a la audiencia de conciliación, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros que ir cuidando precisamente en nuestro actuar. En que tampoco, y eso es parte fundamental, obviamente vamos a procurar el equilibrio entre las partes, pero no vamos a emitir ningún juicio, ninguna opinión, no va a haber ningún prejuicio de por medio. Y entonces aquí también es muy importante traer muy al hilo
no solamente nuestra sensibilidad y nuestra empatía, sino también traer muy al hilo el tema de los derechos humanos, el tema de la perspectiva de género, el tema de la no discriminación, de la violencia, ¿no? Aquí la invitación también para cada uno de ustedes sería aplicarse con el tema de derechos humanos, con el tema de la convencionalidad, porque hay que tener un toque fino, y a mí me gusta decir siempre, ¿sí me ayudan cerrando micrófonos, por favor? Y a mí me gusta decir siempre que la conciliación es tejer fino, es hilar muy fino, y con los principios es con lo que lo vamos a ir haciendo. Y entonces no nos vamos a permitir emitir algún tipo de juicio o de opinión, y mucho menos que pudiera afectar a la otra persona o a alguna de las partes. Entonces, sí hay que tener la prudencia necesaria para ir manteniendo este principio, ¿no? Otro de los principios, y obviamente este es uno de nuestros básicos, la legalidad, es decir, tenemos que tener muy claro dónde está sustentado nuestro procedimiento, cuál es el procedimiento tal cual, y aquí también la invitación es a conocer de pies a cabeza el procedimiento, porque se los juro y se los prometo que no falta, y nos ha pasado muchas veces, el clásico, ajá, ¿y quién lo dice? Ah, sí, con todo gusto, lo dice el artículo 684E, párrafo tal, o sea, traer la ley al hilo, ¿no? Porque obviamente sí está ya en la Constitución, está en la ley reglamentaria, está en la ley de las entidades federativas, sí, pero tenemos que traer ahí bien fundamentado que la conciliación prejudicial está sustentado en una norma jurídica, y además después recordar que cada centro, la ley nos faculta para autorregularnos y para poder construir nuestra administración. Entonces, ahí también el principio siempre hay que traerlo ahí de la mano para que nos sepamos la ley al derecho y al revés. Si ustedes me permiten, conciliadores y conciliadoras próximos, hay que aprenderse la ley al pie de la letra. Y si me apuran, aprenderse los criterios y las tesis aisladas. Porque en verdad, no saben cómo saca de apuro, pero además, es nuestro trabajo. Vamos a velar por los derechos irrenunciables de los trabajadores, ¿no? Y eso viene muy de la mano a que todo conciliador y conciliadora tiene que traer también y atender el principio de oralidad. Recomendación: métanse a cursos de argumentación jurídica, métanse a cursos de debate, de todo lo que tenga que ver con oralidad, porque aquí, en este nuevo sistema, es la palabra hablada lo que te va llevando. Ese es uno de los cambios más importantes. Y este principio de oralidad, pero además de inmediatez, de tener frente a frente a las personas, porque además en los mecanismos, todos los que trabajamos en mecanismos, no hay nada como tener en la mesa redonda a las partes. ¿Por qué? Por lo que también lo que platicábamos, el lenguaje no verbal, ¿no? Y entonces la presencia física de la persona te permite ver, hasta si una persona respira muy rápido, te puede decir muchas cosas, ¿no? Incluso, y ahí hay algo muy importante, si hay alguna persona que está viniendo a la conciliación con alguna coerción o alguna intimidación o alguna amenaza de por medio, ¿cómo lo detectas? El lenguaje no verbal y el lenguaje verbal te lo dice todo. Pero ahí los tienes que tener enfrente, ¿no? Que se puedan expresar. Y yo sé que no va a faltar el que me diga, oiga, pero si no hablan, porque sí. Conciliadoras y conciliadores, les va a llegar la parte, sea trabajador o patrón, que no lo sacas del sí y del no. ¿Y cómo los concilias y cómo se comunican si no lo sacas del sí y del no? Y ahí empiezas a usar tus técnicas o tus herramientas a través de la oralidad, a irtelos llevando e ir sacando, y eso obviamente los mecanismos así lo decimos, ¿no? A ir sacando la pajita, a ir sacando todo lo que no nos interesa del conflicto y a ir abriendo los caminos de la comunicación, ¿no? También ahí tenemos, y eso que yo les decía hace ratito, tenemos que tener muy claro el tema de saber comunicarnos, de ser asertivos y también poder entender a las partes, pero también hacer que ellos entiendan.
El principio de celeridad, bueno, creo que todos los que estamos aquí traemos muy claro también que nos tenemos que ajustar a la actuación que señala la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que tenemos los 45 días para poder realizar este procedimiento. Nosotros aquí en Tabasco, por un tema de carga de trabajo, como yo les decía, quien levantó la mano, si quiere dejar la preguntita en el chat y ahorita la contestamos, porfa. Por un tema de carga de trabajo, porque como les decía, tenemos pues 22,000 expedientes y únicamente tenemos 7 salas activas, 7 conciliadores, pues imagínense la carga de trabajo, ¿no? Entonces, sí, ahorita nosotros estamos un poquito extendidos los 45 días, pero se salva con un hecho, el hecho de la flexibilidad, que es el siguiente principio, ¿no? Aparte de la celeridad, la flexibilidad se atiende a la voluntad de las partes y a la flexibilidad. En tanto las partes soliciten audiencias de conciliación, puede continuar su procedimiento, ¿no? Por lo que se busca y el fin es la conciliación. Entonces, pues imagínense, si tenemos expedientes que han tenido 5 audiencias, pues bueno, sí se nos ha extendido un poco el tiempo. Sin embargo, como impera el ánimo de la conciliación, pues bueno, no ha sido una violación como tal, y además por el tema de las directrices, nosotros construimos directrices para nuestra operación, las cuales ya se han declarado constitucionales a través de amparos. En este momento yo les puedo decir que del 18 de noviembre de 2020 a este momento únicamente se han presentado 28 juicios de amparo contra el Centro de Conciliación, y de esos 28 tenemos 23 sobreseídos a nuestro favor, y debemos tener 3 de ampara y protege, obviamente, y 2 que están en proceso, pero se dejarán sin efecto seguramente, y eso ha sido porque realmente se ha llevado el espíritu de esta reforma, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos la celeridad. Vamos avanzando porque además ya los noté desesperados, ya quieren platicar mucho, ahorita platicamos. El principio de inmediatez, obviamente lo que platicábamos de tener este contacto personal, la flexibilidad, ¿no? Que también ahorita lo decíamos, el poder tener tantas audiencias y del esquema que se permita dentro de la audiencia de conciliación adaptarnos al procedimiento de acuerdo a las circunstancias, creando pues un clima de confianza para poder llevar la conciliación. Ahí en cámara, de hecho, tienen una de las salas del centro de conciliación. Ustedes pueden ver la mesa redonda con las sillas iguales y un espacio destinado al conciliador para poder redactar sus acuerdos o en dado caso pues la constancia de no conciliación, su acta de audiencia y demás. Y entonces únicamente a la mesa los protagonistas, la parte trabajadora, la parte patronal y el conciliador como tercero. La persona de confianza se sienta aquí en Tabasco, cuando menos, porque cada entidad federativa tiene su propio esquema. Aquí en Tabasco se sienta a un costado de la mesa, por ahí se ve la silla, y no participa de la audiencia. Puede escuchar como persona de confianza, pero no tiene voz ni voto. Si la parte trabajadora desea consultar algo con su persona de confianza, solicita al conciliador poder salir de sala, salen unos minutos de sala y vuelven a ingresar posteriormente. Entonces, ese es el esquema que nosotros hemos construido aquí, pero es en el ámbito de la flexibilidad, precisamente, y de que la persona de confianza sea un agente que ayude y que abone a la conciliación. Porque además, si bien es cierto, es confidencial lo que se vierte, también es cierto que no hay nada oscuro que se vierta dentro de la audiencia. Y entonces, que los protagonistas puedan llevar su procedimiento de una mejor manera, ¿no? Por ahí José Jaime dice, si ya no regresan, sí regresan. Sí regresan, no se preocupe, sí regresan. Porque además, es que si ya se hizo todo lo anterior bien, no se te va a caer a esas alturas, porque ya creaste tu conciliador el esquema de confianza para que se pueda ir desahogando la audiencia. O sea, esto es como lleva un hilito, ¿eh? O sea, si nos saltamos un paso, se nos puede caer la conciliación, ¿eh? O sea, por eso es tan importante tener muy claros los principios y tener nuestro speech y además tener nuestra agenda de trabajo. Porque esto es como cuando cocinan. Lleva una receta y la receta va muy clarita. Y si te saltas un paso, se te puede caer.
O a lo mejor y sí llegas al acuerdo, pero vas a llegar a un acuerdo débil. No vas a llegar a un acuerdo sólido y un acuerdo fuerte que llegue al cumplimiento. Entonces ahí hay que tener cuidado. Esa es parte de nuestro trabajo. Esa es parte precisamente de nuestro trabajo, ¿no? El de equidad también, el de información. Cuando alguien preguntaba por ahí en el chat que si era necesario, es muy necesario. Las personas tienen que estar informadas de qué va este procedimiento, cómo funciona, cuáles son los alcances reales del procedimiento. Cuando tú llegas con el médico, quieres saber tu enfermedad, pero también quieres saber cómo se cura, qué se hace, cuáles son las indicaciones. Entonces, todo ciudadano tiene derecho a estar informado sobre cómo va a ser su paso por la conciliación y qué va a pasar si llega un convenio, si llega a una constancia de no conciliación, ¿no? Todo eso tiene que saberlo el ciudadano para poder tener claridad dentro de lo que va a pasar, dentro de lo que va a hacer y se pueda ser responsable de las decisiones que va a tomar dentro del procedimiento. Y no hay nada como que una persona tome una decisión con conocimiento, con información, porque entonces es cuando realmente cumples a cabalidad a lo que te comprometiste. Porque si no puedes llegar a un convenio, pero luego va a resultar de, ay, yo no sabía, o no me explicaron, o no me dijeron, o no me dieron a leer el convenio. Y así te puedes ir con un montón de supuestos. Entonces, el principio de información es básico y ustedes, conciliadores y conciliadoras, tienen que traerlo y le tienen que brindar al ciudadano toda esa información, ¿no? Y obviamente, pues bueno, en la voluntariedad, ¿qué les digo? ¿No? Nada se puede hacer en la conciliación si no apelas a la voluntariedad, ¿no? Si no apelas a que las personas se hagan responsables y que encuentren esa satisfacción, ¿no? Esa satisfacción, pero además que encuentren la tranquilidad. Y entonces que voluntariamente vengan a la conciliación, y ahí es donde muchas veces la voluntariedad es más dable dentro de la conciliación que tiene que ver con la ratificación con convenio, porque ya hay un acuerdo previo de voluntades, pero esta voluntariedad de poder llegar a un acuerdo. Ayer yo estaba en un foro, ayer por la tarde, noche, y una de las ponencias del foro decía que el principio de voluntariedad está violentado en la conciliación prejudicial. Y el debate que teníamos es, ¿pero por qué? Si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo establece el paso obligatorio, salvo excepciones del 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, del paso por la conciliación, también es cierto que las partes no están obligadas a llegar a un convenio. Entonces, ahí está la libertad, pero además, si le estás ofreciendo al ciudadano que va a tener una instancia, va a tener protegido su derecho al acceso a la justicia de forma efectiva, eficiente, gratuita, con personal debidamente capacitado, si te ofrecen irte por un camino facilito y por uno empedrado, ¿por dónde te vas? Entonces ahí es parte de nuestro trabajo como conciliadores el hacerles ver también la voluntariedad, ¿no? La irrenunciabilidad de derechos. Tenemos que tener muy claros los derechos mínimos que tiene el trabajador, ¿no? Y sí, hay que tenerlos claros. Hay que traer claro salario, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, pago de prestaciones. Sí, no lo tenemos que traer claro, ¿no? Incluso hay que tener mucho cuidado con la irrenunciabilidad de derechos, por ejemplo, en mujeres embarazadas. Hay que tener mucho cuidado. Grupos vulnerables, trabajadores con alguna discapacidad. Hay puntos que hay que tener ahí a la mano y hay que traerlos al hilo, ¿no? Porque nosotros, ustedes, futuros conciliadores, tienen fe pública y lo que ustedes sancionen se considera cosa juzgada. A este momento, yo también les puedo decir que en el centro de Tabasco, en el centro de conciliación del estado de Tabasco, aún no nos han nulificado o no hemos ido a ningún procedimiento de nulidad de un convenio de conciliación, de los casi 10,000 que tenemos. Entonces, sí es un tema que hay que cuidar. El principio de tutela de trabajo, obviamente, pues lo que platicamos hace rato de el equilibrio, tener un equilibrio entre los factores,
Ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que no haya una situación, o si hay una situación de vulnerabilidad, atenderlo. Aquí me pasó un caso que creo que el maestro Fausto y el maestro Guillermo se los platiqué, que a los pocos meses de estar en el centro de conciliación, llega una audiencia de conciliación de una joven de 18 años que el conciliador detectó que tenía una actitud extraña, que tenía una actitud muy nerviosa, que no alzaba la mirada, sino tenía la mirada hacia abajo, que se tomaba las manos y realmente él detectó una especie de miedo. Y vino bastante nervioso, entre todos creamos el esquema, lo separamos, tomamos la decisión de hacer un caucus y en el caucus salió a la luz que estaba embarazada y que obviamente le estaban exigiendo la renuncia y demás. Cuando sale el tema de que estaba embarazada y demás, y que además vimos una coerción, una intimidación real de por medio, tomamos la decisión de no hacer su convenio y efectivamente que era un tema de acoso, que había un tema de violencia y que ese tema había que tomarlo con perspectiva de género, incluso discriminación, y que podía ir directamente al procedimiento. Entonces tomamos la determinación de no sancionar el convenio porque además buscaban una ratificación con convenio. Y en ese momento el despacho que representaba a la empresa se puso eufórico. Vino a tratar de hacer un escándalo. Yo les comenté que no era posible por esto. Me amenazó que me iba a llevar a la radio. Aquí en Tabasco hay un programa muy famoso que todo Tabasco escucha de 6 a 10 de la mañana, que es como como es la mañanera, casi. O sea, todo el mundo escucha ese programa. Y efectivamente, al día siguiente fueron a la radio a decir que el centro de conciliación era muy cuadrado y muy apegado a la ley. No, hombre, pues así lleven más veces a la radio, no pasa nada. Que porque no habíamos querido hacer un convenio de una trabajadora embarazada. No, pues sí. Y no. En tanto ustedes, conciliadores, estén seguros de lo que están haciendo y además apegado a la ley, apegado a la convencionalidad, que lo saquen de ahí. Por eso ustedes tienen que tener muy claras cuáles son sus atribuciones, ¿no? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Es su trabajo y va a ser su trabajo, primero Dios, el cuidar a los trabajadores y también cuidar la parte patronal, porque es la dignificación del foro, ¿no? Y ahí apelo al principio de primacía de la realidad, que también es muy importante. No nos interesan los documentos que nos exhiban, ¿eh? Nos interesa la realidad que estamos nosotros viendo. Y tiene mucho que ver con el caso que les acabo de contar de la trabajadora embarazada. Si nosotros nos hubiéramos ido con los documentales que nos intentaban presentar, lo cual no tiene sentido, porque en esta instancia no somos peritos, se hubiera hecho ese convenio. Y esa joven se hubiera visto violentada. Y entonces, si la realidad que nosotros estamos viendo aquí enfrente es diferente, entonces no lo hacemos, ¿eh? Esa es la ética que tienen que tener ustedes, conciliadores y conciliadoras, ¿no? Aspectos súper rápido, y vamos a irnos rápido porque si no, no nos va a quedar tiempo. Y el maestro Fausto y el maestro Guillermo ya no me van a querer volver a invitar, ¿verdad? Son los aspectos a considerar y yo se los dejo súper rápido. Ustedes, conciliadoras y conciliadores, tienen que tener muy claro la solicitud, el motivo de la solicitud, por qué están llegando a la conciliación. La competencia, que se las dije súper rápido, si es local o es federal, es decir, el fuero. Nada más por un tema de orientación, la prescripción de la acción. Cuidar la perspectiva de género. Ustedes tienen que prevenir la revictimización. Estamos hablando que si hay acoso o hostigamiento, artículo 3 bis de la ley federal, no jala, ¿eh? Y si va a estar con nosotros, audiencias separadas, que no haya un choque frontal, que no haya una posible revictimización por parte de nosotros como autoridad conciliadora, ¿no? Y también, si es una excepción,
paso directo y sin escalas a los tribunales laborales. Nosotros no somos peritos. Nosotros no vamos a desahogar procedimiento. Nosotros nos vamos a dedicar a tratar de comunicar y a venir a las partes, a tratar de que se acerquen a una solución. Ese es nuestro trabajo. Las excepciones, ustedes ya se las saben en el 685 ter. Yo aquí les dejo súper rápido. Este es el flujograma, uno de los flujogramas que nosotros tenemos aquí en el estado de Tabasco, obviamente en nuestro procedimiento, con nuestras directrices, pero era una de las recomendaciones que ustedes realmente tengan muy claro su esquema, cómo funciona la conciliación prejudicial dentro de su centro, ¿no? Y obviamente apegado a la ley, por supuesto. Al momento, aspectos a considerar en la audiencia de conciliación, y esto es básico, y yo les sugiero que se lo aprendan, 728 y 729 de la ley. Si alguien interrumpe el buen orden de las audiencias, podrá ser sacado de la audiencia, incluso con fuerza pública, ¿no? Entonces, yo ahí sí los invitaría, porque eso lo tenemos nosotros en cada sala de conciliación, el 728 y 729 de la ley, para guardar el orden. A su servidora le gusta mucho decir que la forma es fondo. Y si hay orden, se va a poder desarrollar bien la audiencia, ¿no? Y estos aspectos que yo les diría que son como los básicos, es ustedes conciliadores y conciliadoras tienen que tener muy claro antes de iniciar su audiencia, ¿qué pasó con la notificación? Si la diligenció el trabajador o trabajadora, si la diligenció el centro, y si fue el centro, si se logró, si no se logró, si se dejó el instructivo, ¿qué pasó? Porque de ello puede derivar en muchos supuestos que se van a desarrollar dentro de la audiencia. Revisar el tema de la acreditación de la personalidad, ¿no? Básico, aprender a no solamente identificar las cartas poder, sino también aprender a leer poderes. Luego se nos quieren presentar a la audiencia de conciliación personas que no tienen la capacidad para obligarse. Entonces hay que tenerlo también muy claro. Y obviamente también el tema de los instrumentos notariales, ¿no? A entender los objetos y las razones, o sea, los objetos de los cuales va la empresa, porque eso nos ayuda a poder determinar la competencia. Las reglas de la conciliación, establecerlas, eso ustedes lo van a formar, tener claro qué es lo que se está advirtiendo dentro de la audiencia, poder proponer esquemas para poder llegar a una definición de la audiencia. Esto yo creo que ustedes lo vieron el lunes, que son cuáles son los derechos ya adquiridos básicos con los cuales se trabajan. Y nosotros aquí le fuimos llevando como un protocolo, tenemos como un protocolo de audiencia, ¿no? La bienvenida que se les da a las partes, el discurso, este speech de apertura, con el establecimiento de las reglas durante la audiencia, ¿no? Que es respeto, orden, buena fe, que no se podrá utilizar teléfonos celulares, que se pongan en modo vibración, que si necesitan salir urgentemente de sala lo hagan saber, que se conduzcan con respeto a lo largo de toda la audiencia y así vamos llevando, que no se consuman alimentos, etcétera, etcétera. Ahí se va llevando todo el esquema. Para llegar a las manifestaciones, al relato de las partes, ¿no? O sea, escuchar, ¿Qué es lo que nos quieren y nos tienen que decir las personas, ¿no? El clásico y la herramienta básica, cuéntame, ¿no? El cuéntame y luego se los devuelvo con el resumen o con el parafraseo. Y obviamente en ese relato yo voy a tener mi escucha activa bien fija. Y entonces todo eso me va a llevar con la aplicación de técnicas y herramientas para poder ir trabajando en la gestión de diferencias. ¿Cómo los voy a ir acercando, ¿no? Y empezar a trabajar con posibles escenarios de solución para poder llegar a tu construcción del acuerdo. Y pues bueno, las formas de concluir el procedimiento pues puede ser a través del convenio de conciliación, que obviamente es nuestro deseable, o en su caso, pues la constancia de no conciliación respectiva, ¿no? Que es lo que no queremos. Principio de información. También hay que explicarle a las partes al final de la audiencia qué va a hacer con su constancia de no conciliación, porque es una duda básica. El ciudadano se va de aquí con una constancia de no conciliación y la clásica pregunta es, ¿y qué hago con ella? O sea, casi es cómo se come. Ok, conciliadores,
La constancia de no conciliación es un requisito de acuerdo a la ley para la presentación de su demanda inicial ante tribunales laborales, tal. O sea, eso es parte importante también. Decirle al ciudadano, ya va a salir de nuestra instancia. Esto es lo que sigue, ¿no? Obviamente para eso las procuradurías también ayudan y demás, pero también es parte importante del trabajo de nosotros. Y obviamente, pues bueno, si llegamos al acuerdo, pues que sea un acuerdo que conteste las preguntas básicas. El qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿no? Las preguntas básicas que afortunadamente, y yo sé que el maestro Fausto y obviamente el señor secretario, el maestro Diodoro Siller, han estado muy ocupados con el tema de utilizar el SINACOL, el Sistema Nacional de Conciliación Laboral, el cual nosotros utilizamos, que es un sistema nacional que nos ayuda muchísimo y es una herramienta fenomenal para el tema de los convenios, de toda la documentación, todos los formatos. Nos ayuda muchísimo utilizar el SINACOL porque ya queda establecido, por ejemplo, si estamos llegando a un convenio de conciliación que va a quedar con pagos futuros, ahí mismo queda establecido tanto en el convenio como en el sistema cuándo será la fecha de cumplimiento de ese convenio, ¿no? Para venir a esa promesa de pago, cumplimentarlo y que se lleven su acta de cumplimiento respectiva, ¿no? Y se añadirá al convenio principal. Todo eso ustedes lo van a vivir en su oportunidad, pero sí que los convenios queden claros, ¿no? Porque un convenio claro es lo que le da la legalidad y certeza jurídica. Y de eso va el trabajo del Centro de Conciliación, que realmente ese documento lleve la manifestación expresa de la voluntad, que no traiga vicios del consentimiento, porque ese convenio de conciliación que el día de mañana ustedes sancionen con esa fe pública que van a tener, se eleva a cosa juzgada, ¿no? Y cómo hasta la firma y el huellado es básico para que las personas terminen de asimilar el compromiso que adquirieron. Entonces, en eso tendríamos, y pues bueno, en dado caso que no, pues su constancia de no conciliación respectiva. Yo voy terminando las diapositivas solamente para contarles súper rápido la numeralia del Centro de Conciliación del Estado de Tabasco para que ustedes conozcan un poquito más de nosotros. En este momento, hasta el 30 del mes pasado, son 21,188 solicitudes de conciliación, 21,188 expedientes los que se han abierto. Ustedes han visto ahí que tenemos 328 incompetencias en el ámbito federal, es decir, que se han declinado al centro federal. Tenemos 1,579 solicitudes que han terminado en un archivo por falta de interés. Hemos sancionado 9,033 convenios de conciliación y se han emitido 2,554 constancias de no conciliación. Y para ello, pues esta es nuestra tasa de conciliación. Tenemos un 78,22. El 78% de nuestros asuntos, casi el 80%, termina en un convenio de conciliación, los cuales se han reflejado en 316,083,000 pesos aproximadamente. Eso es lo que se ha firmado y se ha cumplimentado en convenios de conciliación aquí en el centro de Tabasco. Eso es lo que yo les puedo compartir de que todo lo que les conté anteriormente, aquí es donde está materializado. Ese es el trabajo que hemos hecho a lo largo de este año y medio y que pues yo hoy les puedo contar. Y me gustaría ir cerrando o cerrar ya con esta frase de Thomas Kuhn, que es diferente a Thomas Kuhn, que dice: la resolución de conflictos rara vez tiene que ver con quien tiene la razón, sino con el reconocimiento y la apreciación de las diferencias. Este sistema de justicia laboral no va de pesos y centavos, va de emociones y de sentimientos. Vamos a apelar a la sensibilidad, a la empatía, al reconocimiento. Y hace un mes que tuve la oportunidad y el honor de estar ahí en Chihuahua, yo les decía que aquí en Tabasco construimos el término del servicio de conciliación prejudicial holístico y de calidad. Una persona, un ciudadano que visita el centro de conciliación del estado de Tabasco, tiene que irse con un sentimiento de tranquilidad, de bienestar y de satisfacción. Porque pasar y vivir la experiencia de un centro de conciliación tiene que ser una experiencia gratificante. Si es una experiencia complicada, onerosa, tardada y demás, no estamos cumpliendo el objetivo de la conciliación laboral prejudicial. Y está en nuestras manos, en sus manos, futuros operadores jurídicos,
que esto llegue a buen puerto. Entonces, realmente sí tenemos una forma de hacer justicia, de ayudar al ciudadano a construir su justicia, pero además me atrevo a decir que los centros de conciliación laborales abonan a dos cosas básicas que son urgentes en nuestra sociedad: a la pacificación y a la disminución de la violencia, pero abona también a la construcción de la cultura de paz. Dos temas que son básicos en este momento, no solamente a nivel nacional, también internacional. Ese es el gran trabajo que tenemos enfrente. Y eso es de lo que ustedes, primero Dios y próximamente, serán parte. Así que, pues bueno, esto era básicamente lo que yo les preparé y les quise contar a lo largo de esta hora y media, para que ahora sí, si gustan, podamos platicar de algún tema. Por ahí yo sé que está el maestro Fausto y está el maestro Guillermo también. Y en verdad, es toda una experiencia. Trabajar en este nuevo sistema no solamente es un honor, sino créanme que es una aventura espectacular, que hay que ponerse la camiseta, hay que creer en la conciliación, porque la conciliación no solamente te cambia a nivel profesional, la conciliación te cambia tu forma de vida, te cambia tu forma de relacionarte con las personas. Entonces hay que creer en la conciliación y hay que creer en este nuevo sistema. En verdad, yo se los digo, obviamente su servidora es una enamorada de los mecanismos y ahora en este momento pues ya en materia laboral, pero tiene mucho de humanidad. Así que yo apelaría a que todos ustedes se van a poner la camiseta y van a hacer su mejor esfuerzo por entrar al centro de conciliación, porque las entrevistas se vienen buenas y los casos hipotéticos se vienen mejores. Y vamos a ver si por agenda les podemos ayudar a hacerles los casos hipotéticos, lo cual estaría muy divertido y muy nutritivo. Pero bueno, desde acá, desde Tabasco, créanos, y con todos los estados que hemos tenido la oportunidad de trabajar, ya hemos trabajado y hemos apoyado con capacitaciones, pláticas a Quintana Roo, a Campeche, a Chiapas, a Veracruz, a Zacatecas. Ha sido muy nutrido poder compartir con los conciliadores y con los operadores, porque de eso va también. Si queremos consolidar este sistema de justicia, tenemos que trabajar en equipo y en colaboración. Entonces, hablo a nombre del Centro de Conciliación del Estado de Tabasco, pero también a nombre de todos los compañeros que estamos aquí, que estamos en la mejor disposición de poder ayudarles y coadyuvar con ustedes, con el Centro de Conciliación del Estado de Chihuahua. Obviamente al maestro Fausto Barraza, todo el agradecimiento por la invitación, al secretario, al maestro Diodoro Siller, y obviamente al maestro Guillermo Domínguez, que es artífice de esto, y pues estamos en la mejor disposición, y yo lo que les puedo desear es mucho éxito y que realmente se enamoren de esto que están por vivir, porque créanme que vale mucho la pena. Entonces, todo el éxito del mundo y estamos a la orden, y si quieren hacemos algunas preguntas o algunas dudas generales que tengan para que, pues bueno, podamos ahí trabajar un poquito. No sé. No sé quién trae la voz ahorita. Si no, empiezo a leer las preguntas. Doctora Alejandra Díaz, muchísimas gracias por su ponencia. Vamos a pasar a las preguntas. A ver, si quieres, voy leyendo algunas. A ver, no sé por dónde me habrá quedado, pero ahorita vamos a ver. Bueno, por ahí nos preguntaban que cuántas audiencias celebramos. Nosotros, con la capacidad operativa diaria que tenemos, celebramos al día 84 audiencias de conciliación, 42 audiencias de ratificación con convenio con duración de 20 minutos, porque se hace el precargado un día hábil antes de los convenios, aquí por operadores del centro, y su paso por aquí es mucho más corto, porque los conciliadores únicamente revisan la documentación y avalan y se cercioran del documento. Y el otro es de 1 hora en extenso, por eso celebramos 42 y 42. Además del procedimiento de ratificación simple, que tenemos otros 48 espacios. Esa es nuestra capacidad operativa, pero audiencias como tal se celebran 84 en el día. A ver, por ahí alguien dice que si hay una diferencia. Creo que se quedó un poquito congelada
la pantalla. Vamos a esperar a que regrese la conexión de la doctora. Ok, estábamos platicando de qué sucede cuando hay diferencias muy holgadas, ¿no? Puede ser de los tiempos, puede ser del salario, ¿no? Puede ser que te llegue una persona que te diga, yo ganaba mi salario diario era de, no sé, 1,000 pesos. Y la realidad es que no, su salario diario era de 300 pesos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Obviamente, paso 1 ha sido ser agentes de la realidad y que realmente las personas se conduzcan con la verdad, ¿no? ¿Se acuerdan de los principios? Por eso les dije que si conocemos bien los principios y los tenemos bien ubicados, vamos a poder llevar a las partes hacia allá. Esa es una. Que nos digan la verdad de los hechos, ¿no? Hacerles esa cordial invitación y trabajarlo con nuestras técnicas y herramientas. Pero paso 2, y a nosotros nos ha ayudado muchísimo, es buscar una media. Ah, bueno, tú dices que ganabas 300 y acá dicen que ganamos 1,000. Bueno, 1,300 y vámonos a la media. ¿Les parece? Y así nos vamos, ¿no? O sea, obviamente con lo del tiempo sí es ahí muy complejo, pero es que volvemos a lo mismo. Si los empoderamos, si creamos el ambiente necesario, van a decir la verdad de las cosas. Porque no hay por qué decir lo contrario. Porque al final, si dicen mentiras, al momento de ir al procedimiento se van a caer. Entonces esto es ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo y hacerles ver a las partes que se van a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo y que aquí lo único que tratamos de hacer es ayudarles a que ellos lo vean desde este momento, ¿no? De nada sirve que a mí me digas ahorita que te despidieron tal día si al momento de que el señor juez, su señoría, solicita la información al IMSS, o sea, o haga las periciales que tiene que hacer, mande a hacer las testimoniales y demás, va a salir la verdad a la luz. Y eso es un cambio de paradigma que ustedes tienen que entender también, que el procedimiento también cambió, ¿no? Que el procedimiento ya jurisdiccional cambió y que la forma de las pruebas también cambiaron, el desahogo de las pruebas cambió totalmente. Entonces, en ese momento las personas se hacen responsables de lo que están diciendo dentro de la audiencia, ¿no? Por ahí ya perdí un poco de preguntas. A ver, espérenme, déjenme las busco, porque además tengo muchas manos levantadas. Ayudó al maestro Guillermo Domínguez. Maestro Guillermo, ¿qué vamos a hacer con tantas preguntas? A ver. Dice, si percibo que el acompañante está dificultando la conciliación, ¿lo podría separar por un momento? Sí, claro. 728 y 729 de la ley. Si una persona está dificultando el buen orden y desarrollo de la audiencia, puede pedirse que se salga de la audiencia, incluso hasta con fuerza pública. Pero por eso, al inicio, se apela al respeto, a la tolerancia, a los valores morales. O sea, trabajamos con eso. Yo sé, y a lo mejor muchos de los que están aquí presentes han vivido el ambiente de las juntas locales. Y sé que muchos hemos vivido el tema del portazo, el gritoneo, un centro de conciliación no va así y nuestro trabajo no va de eso. Nosotros trabajamos con diálogo, con cooperación y en la medida en la cual nosotros hagamos ver eso a las partes, créanme que no va a suceder eso. Yo se los puedo decir y cuando gusten son bienvenidos al Centro de Conciliación del Estado de Tabasco, que aquí no vivimos gritos, no vivimos ningún tipo de violencia, porque en el trato y en el servicio y en la información está ahí la diferencia. Porque si tú a un ciudadano lo tratas con respeto, lo tratas bien, lo informas, lo atiendes en su momento y les das todas las condiciones, no va a tener esa actitud. Al contrario, repito, el paso por el centro va a ser agradable, va a ser amigable, va a ser pacífico, va a ser tranquilo. Y eso es lo que buscamos. Nosotros, conciliadores y conciliadoras, somos agentes de la realidad, pero también somos agentes de paz. Entonces hay que asumirnos de esa manera, ¿no? Y si una persona te está dificultando, una persona de confianza te está dificultando, le pides que salga de audiencia.
Estamos facultados para ello. 728 y 729 de la ley. Ahorita se ríen, pero bien que lo van a ocupar. Ya van a ver. Y en verdad, se los digo porque todos los conciliadores lo ocupan. Pero obviamente nada más como una mención y demás. Y sí, una sola vez hemos tenido que pedirle a una persona que se retire con fuerza pública. Y fue una persona de confianza, efectivamente. Pero de ahí, este foro además, somos muy comunicativos. Y si ustedes vienen del foro laboral, lo saben perfectamente. Nos comunicamos todos con una facilidad impresionante. Así que créanme que con una vez es más que suficiente. ¿No? Doctora Alejandra, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que, ya no vamos a poder continuar con las preguntas, lamentablemente. Le agradecemos muchísimo por esta maravillosa ponencia, por todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Y a continuación, pues le cedo la palabra a nuestro director general, el maestro Fausto Barraza, que tiene unas palabras para nosotros. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a todos los participantes que estuvieron muy atentos en las 6 horas, pasadito de las 6 horas de este curso de inducción. Y agradecerles también a todos y cada uno de los expositores, todos con una calidad invaluable de conocimiento, de dominio del tema, pero lo principalmente pues con una inobjetable pasión por esto que nos tiene aquí a todos hoy, que es precisamente creer en este nuevo sistema de justicia laboral, que la palabra creer yo creo que es el principal impulso que nos lleva a todos precisamente a prepararnos, a estudiar, a desvelarnos, a preocuparnos para estar formando parte de este gran edificio que estamos hoy construyendo. Dichos estos agradecimientos, quiero agradecer de una forma muy especial a la doctora Alejandra Díaz por su valiosa participación. Doctora, Ale, te agradezco muchísimo, la verdad. Como puse al principio del chat, además de ser una excelente, apasionada profesionista del tema de la conciliación, los centros de conciliación, Alejandra es un excelente ser humano, muy abierta, comparte el conocimiento de una forma increíble, una cualidad que no todos tenemos. Muchas personas podemos dominar algún tema, alguna materia, pero a la hora de tratar de pasar el conocimiento, ahí se nos dificulta un poquito. Ale tiene esa maravillosa virtud, ese maravilloso don, y yo creo que ustedes no me dejarán mentir ahorita que acaban de escucharla, lo cual festejo y agradezco porque a final de cuentas los y las candidatas a ocupar los cargos de conciliación aquí en Chihuahua que hoy se están preparando tendrán las mejores herramientas y elementos para hacer un muy buen papel en el nuevo reto que ya tienen de cara, que será precisamente el examen práctico, en donde ya estarán en condiciones de poner en práctica, ya válgame la redundancia, estos conocimientos que han adquirido. Ale, muchísimas gracias nuevamente. Pronto nos veremos en Tabasco, estaremos por allá. Te manda un fuerte abrazo también el secretario Siller, el cual te agradece. Agradezco infinitamente también a la licenciada Carmen Gutiérrez, al licenciado Guillermo Domínguez, que pues magistralmente también transmitieron el conocimiento en este curso. Ya para cerrar, sé que ya los tiempos están muy cortos. Precisamente estamos en Ciudad Juárez, ahorita por eso nos agarran fuera de la oficina. Estamos haciendo un recorrido en compañía de las autoridades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, específicamente del Instituto de Justicia Alternativa, el IJA, haciendo un recorrido en las áreas y en las cabinas en donde van a estar presentando el examen próximamente. El equipo que ha estado trabajando
en todo el proceso de reclutamiento, selección y contratación, les estará haciendo llegar el correo en donde les tocará practicar este examen. Queremos dividirlo en Chihuahua y en Ciudad Juárez, precisamente en las instalaciones del IJA. Entonces aquí andamos chambeando en lo mismo, sin parar, con toda la pasión y con mucha energía para lograr ese objetivo de que Chihuahua y todos los chihuahuenses tengan acceso a este derecho humano de acceder a la justicia laboral mediante los medios alternativos de solución de controversias y tener a los mejores conciliadores en centros de conciliación ya físicamente habilitados y adecuados según las técnicas también de la conciliación, para que los usuarios, que son finalmente los chihuahuenses y cualquier persona que se acerque a ellos, pueda tener ese servicio de calidad, que me queda claro que así va a ser con esta brillante capacitación que hoy han tenido en este curso de inducción. No me resta más que agradecerles nuevamente a todos, y con esto damos por cerrada la charla de hoy y el curso en su totalidad. Doctora Alejandra, muchísimas gracias, y gracias a todos los compañeros y compañeras que puntualmente estuvieron conectados y siguen manteniendo el interés en este importante proyecto. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, maestro Fausto. La verdad es que es un gusto y un honor poder compartir con ustedes. Yo, sin lugar a dudas, como se los dije hace un mes casi que estuve ahí con ustedes, yo les auguro todo el éxito, porque lo van a tener, porque no solamente tienen las autoridades que están tomando muy realmente en cuenta todo este nuevo sistema, sino también apasionados. Entonces, me encanta y estamos a la orden, maestro Fausto, que sepa que desde el Centro de Conciliación del Estado de Tabasco tiene colaboradores, tiene aliados y tienen amigos para sacar adelante esta gran labor, porque en la medida en la cual pues todos creamos y confiemos en este nuevo sistema, vamos a tener éxito. Entonces, muchas gracias por la invitación. Por favor, hágaselo extensivo al maestro Diodoro Siller. Y pues estamos a la orden. Muchas gracias.